Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Se Cierra Interconsulta, una sección del canal de YouTube de Tutorías Medicina Interna que está respaldada por el capítulo de internistas jóvenes de la ACNI y el capítulo Colombia del ACP. En esta sección lo que hacemos es que José y yo analizamos casos que ustedes nos comparten en donde consideran que hay alguna duda diagnóstica o terapéutica y tratamos de analizar la mejor evidencia para ver qué sería lo que idealmente se debería hacer en cada uno de estos casos. Teniendo esto en mente, José, ¿qué caso tenemos el día de hoy? Perfecto, Andrés. Hola a todos. El día de hoy traemos un caso que nos envía el doctor Daniel desde Pasto y es el siguiente. Es un hombre de 82 años que tiene antecedente de hipertensión arterial, falla cardíaca con FEBI reducida en 40% y fibrilación auricular que venía manejado ambulatoriamente por cardiología. El paciente es traído por la hija al servicio de urgencias por más o menos 3 días de deterioro neurológico caracterizado por ataxia, limitación para la marcha y presentó una caída desde su propia altura. Cuando ingresó estaba alerta, pero un poco desorientado, y el resto del examen neurológico lo que impresionaba era una ligera hemiparesia derecha que no era muy clara y una respuesta plantar indiferente bilateral. No había como tal signos meningios y lo demás era normal. Le hicieron varios exámenes a su ingreso, de los cuales el doctor nos resalta que tenía una prueba para VIH negativa, los hepatotropos también eran negativos y una serología para sífilis negativa. Como positivo solamente mostraba una hiperbilirubinemia indirecta que no sabemos qué tanta tenía y un factor reumatoide positivo, tampoco tenemos claro cuál fue la indicación de solicitarlo ni en qué valor salió. Sin embargo, por el cuadro clínico, neurología decidió realizar una punción lumbar que mostró lo siguiente. El citoquímico era amarillo, santocrómico, ligeramente turbio, con un pH de 7.0, proteínas en 144 miligramos por decilitro, la glucosa en el líquido 55.1 miligramos por decilitro sin contar con una glucosa central, la LDH en 87.3 unidades por litro, los leucocitos estaban en 21 células por milímetro cúbico con unos neutrófilos del 21% y monocitos del 79%, y unos hematíes de 2000 pero eran frescos en un 95%. Hasta ahí, ¿usted qué opina? Bueno, creo yo que pues definitivamente es una punción lumbar que no es normal y lo que nos tocaría es hacer el análisis de por qué está alterada y con base en eso como hacia qué nos pudiéramos orientar que explique el cuadro clínico que está presentando el paciente. Lo primero que tenemos que definir es que es un líquido cefalorraquídeo que es sugestivo de ser inflamatorio, muy probablemente en relación a una infección o algún otro tipo de fenómeno inflamatorio a nivel del sistema nervioso central. En primer lugar, pues tenemos una hiperproteinorraquia que es bastante marcada, lo cual nos sugiere que efectivamente hay un proceso inflamatorio a nivel del líquido cefalorraquídeo. La glucosa está en 55,1, como usted dijo, no tenemos una glucosa sérica, pero pues muy probablemente creería uno que si estuviera en rangos de normalidad de una glucosa, está a menos de 2/3 de la sérica, que pues es lo que entendemos como hipoglucorraquia. La LDH, pues no es algo que tan rutinariamente uno vea en un líquido cefalorraquídeo, pero leyendo estuvimos viendo que se puede interpretar como anormal cuando es 10% de la sérica o cuando tiene un valor mayor a 40, que en este caso estaría en 87.3. Además de eso, tiene una pleocitosis que también nos sugiere pues este componente inflamatorio del que hemos venido hablando. Al igual que creo que en todos los líquidos corporales, cuando tenemos una pleocitosis o una presencia de celularidad pues, leucocitaria, tenemos que evaluar a expensas de que pues es esa pleocitosis. Y en este caso tenemos unos neutrófilos bajos realmente del 21% y una monocitosis del 79%. Con esto en mente, pues digamos que uno debería pensar muy probablemente en una meningitis, sea infecciosa o no. Dentro de las meningitis, pues casi siempre lo que uno tiene en la cabeza es la meningitis bacteriana, pero creo que el cuadro clínico no es tan sugestivo debido, digamos que a la forma en la cual se ha presentado. Uno espera una meningitis bacteriana, un cuadro quizá un poco más florido, un poco más agudo, un paciente mucho más deteriorado del que nos están planteando en este caso. Y además de eso, pues la celularidad también juega en contra de la posibilidad de una etiología bacteriana al tener un conteo neutrofílico tan bajo. Deberíamos pensar entonces en otras etiologías que puedan estar generando esta inflamación de las meninges. Entre ellas podríamos hablar de micobacterias, podríamos hablar de etiologías fúngicas, eventualmente de etiologías virales o de alguna otra etiología no infecciosa como pudiera ser autoinmune, medicamentosa, entre otras. Entonces, pues creo que definitivamente tendríamos que analizar en primera instancia en cómo están esos estudios microbiológicos para con base en eso ver hacia dónde orientamos la conducta. ¿Cómo salió todo eso? Perfecto, acá le tengo. Entonces el doctor nos comparte que la tinción de Gram fue negativa, el Sid-Nielsen fue negativo, BDR el líquido cefalorraquídeo fue negativo, pero nos reportan una tinta china positiva para criptococo.
Sin embargo, le hicieron un film array o panel meningio, el cual no detectó ningún microorganismo y eventualmente a los 3 días el cultivo de ese líquido cefalorraquídeo fue negativo. Así que parece que nos estamos enfrentando a una criptococosis meningia en un paciente que aparentemente es inmunocompetente, lo cual no es lo más frecuente. Sin embargo, tenemos una duda en cuanto a la discordancia de las pruebas microbiológicas, tinta china positivo con cultivo y prueba molecular negativa. Con eso el doctor nos pregunta si es posible hacer el diagnóstico de la criptococosis meningia solo con la tinta china, teniendo en cuenta el resultado del cultivo, que se supone que es el gol estándar, y además de eso nos pregunta cómo se haría ese manejo de la criptococosis meningia en el caso de un paciente inmunocompetente. Completamente de acuerdo. Creo que para que abordemos este caso de la manera pues más completa y académica posible, podríamos dividirlo como en tres partes. La primera es pues hablar un poco de qué es la criptococosis meningia, cómo se diagnostica. En segundo lugar, pues enfocarnos un poco en esto de las pruebas diagnósticas que tenemos para criptococosis meningia, cuál es su rendimiento, qué hacer ante una discordancia de resultados como la que nos están presentando en este caso, y en última instancia, pues cómo se manejaría esta criptococosis meningia y particularmente hacer esa diferenciación en cuanto a cómo se maneja en un paciente inmunocompetente versus un paciente inmunosuprimido. Entonces empecemos con esta primera parte. ¿Qué pudiéramos decir como de repaso de qué es la criptococosis meningia? Perfecto, entonces la criptococosis en general es una infección por un hongo que pues es del género Cryptococcus, principalmente las dos especies más reportadas es el Neoformans y el Gati, perdón, y la criptococosis meningia pues no es más que una meningitis por este microorganismo. Como lo dijimos, es más frecuente en pacientes inmunosuprimidos, particularmente en pacientes con infección por VIH, y la mayoría de la evidencia que tenemos es derivada de esta población. También hay otros pacientes en riesgo, como aquellos que tienen trasplantes o terapia inmunosupresora, pero puede eventualmente presentarse también en personas que no tienen alguna inmunosupresión, digamos, tan evidente, particularmente en adultos mayores, como es este caso, o en pacientes que están más expuestos al criptococo. Si bien es un hongo que es ubicuo y está, pues, digamos, en general en el medio ambiente, está más presente en la materia fecal de aves de corral o palomas y también en algunos suelos contaminados con material en descomposición o, por ejemplo, en vegetaciones como el eucalipto, particularmente el Cryptococcus gati y más en zonas tropicales. Entonces, pues eso es una de las cosas que tenemos que indagar en nuestros pacientes. La subpresentación clínica, particularmente de la criptococosis meningia, que llega pues hasta allá a través de una diseminación hematógena después de inhalarse y hacer un ciclo en el pulmón, que muchas veces puede ser asintomático, la clínica va a ser más de cefalea, alteración en el estado de la conciencia y signos meningios pueden o no estar presentes y su curso suele ser un poco más subagudo o crónico. Y en algunas etapas puede dar ya hallazgos focales por la hipertensión endocraniana que puede generar y particularmente lo hace más en población inmunocompetente. Así que el diagnóstico se da con una combinación de tres cosas: la historia clínica del paciente combinando la presentación con los factores de riesgo, el análisis del líquido cefalorraquídeo que usted ya nos habló sobre, digamos, el componente inflamatorio, pero acá hay un dato muy importante que no nos aporta en la historia clínica y es la presión de apertura, que es con lo cual determinamos si hay hipertensión endocrinal o no, que debería ser más de 25 centímetros de agua, y las pruebas microbiológicas, dentro de las cuales tenemos muchas opciones diferentes, como puede ser la tinta china, el antígeno, el cultivo de líquido cefalorraquídeo o la PCR. Es importante poder hacer un diagnóstico acertado y oportuno en esta población debido a que el pronóstico sin tratamiento en general es muy malo o si no se instaura de forma oportuna. En inmunosuprimidos puede oscilar entre el 30 y 40% y en inmunocompetentes se ha reportado incluso más alto por lo que suelen ser adultos mayores con más comorbilidades de 70 hasta 80%. Y cuando no hay mortalidad puede igual haber complicaciones neurológicas irreversibles que pueden alterar la funcionalidad de estos pacientes, principalmente derivadas de la hipertensión endocraniana, y lo que más impacta es el retraso en el tratamiento. Así que Andrés, teniendo esto claro, ¿por qué podríamos tener discordantes esas pruebas microbiológicas y cómo lo interpretaría? ¿Qué haría ante este escenario usted? Pues creo que en primera instancia, si estuviera en este escenario en la vida real, muy probablemente uno se inclinaría hacia darle valor a la positividad de la prueba. Porque es un paciente que si bien no tiene la clínica compatible con todo lo que usted nos acaba de explicar, pues hay una clínica que puede ser medianamente sugestiva y tenemos una prueba diagnóstica que pues nos indica que puede estar cursando con esta infección a nivel meningio y la decisión de no tratarla pudiera llegar a ser catastrófica en comparación a la decisión de tratarla cuando realmente no la tenía. Entonces creo que pues digamos que ese sería como el primer mensaje que creo que valdría la pena dar.
Ahora bien, obviamente pues tenemos que evaluar por qué hay esta discordancia en las pruebas. Y para recordar esto, pues tenemos que, pues, sí, tener en mente que siempre las pruebas diagnósticas, independiente de lo que sea que estemos hablando, pues la forma en la cual nosotros determinamos si le damos valor o no a las mismas es de acuerdo a su rendimiento diagnóstico, y su rendimiento diagnóstico está fundamentado en su sensibilidad, su especificidad y particularmente en su valor predictivo negativo y su valor predictivo positivo. Es decir, si me sale positivo, qué tan realmente es probable que el paciente tenga o no la condición que me está indicando la prueba, y lo mismo pues en el sentido negativo. Así que pues aquí vamos a mostrar entonces una tabla en la cual tenemos precisamente todas estas pruebas que usted nos mostró, y vamos a evaluar cuál es la sensibilidad y la especificidad y los valores predictivos positivos y negativos de las mismas. Si miramos la tinta china, que fue efectivamente la que salió positiva en este paciente, vemos que tiene una sensibilidad aceptable y que es muy específica. Algo muy importante es que tiene un valor predictivo positivo muy alto, del 98,2%. Es decir, que de cada 100 pacientes que tengan una tinta china positiva, realmente solo 2 no tendrían Cryptococcus meningia, y este resultado sería un falso positivo, lo cual implica que pues es muy raro que lleguemos a enfrentarnos a este escenario. Esto porque se pudiera dar básicamente por una mala interpretación al ver al microscopio, por ejemplo confundirse con artefactos o confundir los linfocitos con cápsulas de criptococo. Otro escenario puede ser que un paciente ya esté recibiendo tratamiento y lo que se está viendo es la cápsula de polisacárido con levaduras muertas o no viables, pero la PCR y el cultivo pues en este escenario serían negativas, pues por lo que son formas que claramente no son viables o no están biológicamente activas. Y por eso para el seguimiento pues uno no evalúa la respuesta al tratamiento con la tinta china, sino con otro tipo de pruebas, como hablaremos más adelante. Ahora bien, si miramos lo que fue el cultivo y la PCR, que son los que fueron negativos en el caso de este paciente, vemos que ambos tienen una muy buena especificidad, pero no son tan sensibles. Y esto genera que su valor predictivo negativo oscile entre el 80 y el 90%. Es decir, aquí de cada 100 pacientes que tengan esta prueba negativa, 10 a 20 podrían igual tener la infección, a pesar de que esta prueba nos está saliendo negativa y ser un falso negativo. Particularmente en el cultivo, pues es muy importante tener en mente el volumen que se haya tomado para la toma del mismo. Idealmente debería ser de 100 milímetros cúbicos. Y también pues pueden haber falsos negativos en pacientes que tengan bajo inóculo o que la muestra esté contaminada con inhibidores de los reactivos. Así que, pues si tenemos todo esto en consideración y sopesamos lo que sería el valor predictivo positivo de la tinta china con el valor predictivo negativo del cultivo y la PCR, creo que con mayor razón deberíamos de darle validez a esa tinta china y por ende considerar que el paciente tiene el diagnóstico y a iniciar el tratamiento. Pero si quisiéramos hacer algo más para aclarar este cuadro, ¿qué podríamos hacer? Perfecto. En primer lugar, como ya lo mencionamos, conocer la presión de apertura inicial es muy útil porque pues, un cuadro de hipertensión endocraniana sería aún más sugestivo de Cryptococcus meningia. Segundo, una nueva punción lumbar para volver a evaluar las características del líquido, confirmar digamos, esos resultados inflamatorios, y si el cultivo en la anterior vez fue menor a 100 mililitros, aumentar el volumen lo más que se pueda para pues, mejorar el rendimiento, pero además de eso hacer una prueba de antígeno por látex para criptococo, que está ampliamente disponible, no es costosa, es rápida y tiene un muy buen rendimiento diagnóstico. Como pueden ver ustedes en la tabla, todos sus parámetros de sensibilidad, especificidad, valor predictivo negativo y positivo son superiores al 99%. Entonces digamos que es la herramienta ideal, que en este caso particular no tenemos el resultado. Si no fuera posible hacer una nueva punción lumbar, incluso eventualmente pudiéramos considerar hacer una prueba de antígeno en suero, que obviamente el rendimiento para Cryptococcus meningia es menor, pero pues como la criptococosis puede presentarse de forma diseminada, pudiera ser positivo, y eventualmente si fuera positivo también nos puede servir para guiar la terapia más adelante en las fases de consolidación y de mantenimiento. Además, si el paciente efectivamente tenía hipertensión endocraniana, la punción lumbar seriada también estaría indicada como parte del tratamiento, no solo como estrategia diagnóstica, para manejar la hipertensión endocraniana, siempre y cuando se descarte que no haya ningún tipo de hidrocefalia que contraindique la punción lumbar y que necesite de pronto un manejo más especializado por neurocirugía. Estas punciones lumbares se pueden hacer en algunos casos de forma diaria o cada 48 a 72 horas, y se deberían hacer hasta que se normalice la presión de apertura y que haya mejoría neurológica, y también que se negativice el cultivo y el antígeno en líquido cefalorraquídeo. Como usted lo dijo, no se tiene que buscar la negativización de la tinta china porque puede persistir positiva aun cuando no hayan levaduras viables. Y además de eso, pues aunque lo vamos a tratar como si fuera una criptococosis meningia porque no nos podemos dar el lujo de no hacerlo,
pues ante esa discrepancia también tenemos que considerar ampliar el diagnóstico diferencial y como usted lo dijo, ese líquido también podría ser compatible de una tuberculosis meningia, así que valdría la pena hacer una adenosindeaminasa, una PCR para micobacterias, pues para tratar de descartar que no sea una tuberculosis, teniendo en cuenta que la sensibilidad del Sil-Nielsen en el líquido cefalorraquídeo es muy baja. Aprovecho para mencionar acá que pues el hallazgo de la hiperbilirrubinemia indirecta, que no tenemos claridad de qué tanto es, ni cuál fue la tendencia, y el factor reumatoide positivo, que nuevamente no tenemos clínica y no sabemos qué tan positivo fue ni por qué lo solicitaron, pues pudieran eventualmente obedecer a epifenómenos de una infección fúngica diseminada. No lo vamos a discutir en detalle, dejémoslo hasta ahí. Bueno, Andrés, definiendo que lo vamos a manejar como una criptococosis meningia, ¿qué particularidades o diferencias hay entre el inmunosuprimido y el inmunocompetente? Pues como ya habíamos mencionado, es de gran importancia hacer esta diferenciación, ya que el principal factor de riesgo para llegar a desarrollar esta infección definitivamente es la inmunosupresión. Dentro de las formas en las cuales uno puede llegar a tener una inmunosupresión, definitivamente la más importante es el VIH. Ya tenemos una serología que nos reportan cuando nos envían el caso de VIH que está negativa, por lo cual, pues digamos que descartaríamos inicialmente esa posibilidad. Sin embargo, pues como ya habíamos mencionado, puede ocurrir en pacientes inmunocompetentes, no es obligatorio que exista la inmunosupresión, sobre todo los pacientes inmunocompetentes cuando se exponen a lo que sería un alto inóculo. En este caso, entonces, teniendo en mente que ya se descartó como tal el VIH, tendríamos que buscar otras causas de inmunosupresión u otras causas que pudieran favorecer que se esté generando alguna disrupción de las barreras normales que tenemos de defensa a nivel de lo que sería el sistema nervioso central. ¿Cuáles podríamos incluir acá? El uso de medicamentos inmunosupresores, desde los corticoides, pues hasta otro tipo de medicamentos inmunosupresores. Evidentemente la quimioterapia también sería algo importante a tener en mente en pacientes que tienen neoplasias activas. La misma neoplasia, sobre todo cuando es hematológica o linfoide, pues se puede asociar con un mayor riesgo de esta infección. Diabetes mellitus mal controlada, pacientes que tienen algún tipo de trasplante de órgano sólido de progenitores hematopoyéticos, algunas enfermedades crónicas como la cirrosis o la enfermedad renal crónica, enfermedad pulmonar intersticial, y lo que serían ya las inmunodeficiencias primarias, como por ejemplo la inmunodeficiencia común variable. Y hablando específicamente de esto que habíamos mencionado, de la posibilidad de una disrupción de las barreras normales que tiene el sistema nervioso central, pues definitivamente la presencia de un cuerpo extraño, como pudiera ser una derivación ventrículo-peritoneal, también aumentaría el riesgo de que esto pudiera llegar a ocurrir. Teniendo en mente pues lo que nos compartieron en este caso, definitivamente no hay una razón clara para hablar de que este paciente tenga una inmunosupresión. Lo único sería quizá la edad con lo que sería la parte de la inmunosenescencia, pero definitivamente pues no habría una inmunosupresión como tal. Habría entonces que interrogar al paciente para ver pues cuál fue la exposición que probablemente conllevó a que llegara a adquirir esta infección, si tuvo exposición a palomas, si tuvo exposición a vegetación, particularmente lo que sería la parte del eucalipto. Con esto entonces en consideración, ¿cómo manejaríamos a un paciente con criptococosis meningia que es inmunocompetente? Perfecto, Andrés. El tratamiento en general de la criptococosis meningia va a incluir el manejo del soporte, de identificar y tratar a tiempo las complicaciones. Son pacientes que suelen requerir estancia en cuidado intensivo, las punciones lumbares terapéuticas que ya dijimos para el manejo de la hipertensión intracraniana. Y lo más importante es la terapia antifúngica con un esquema que se divide en tres fases, que son la inducción, la consolidación y la terapia de mantenimiento. En este esquema de la guía más reciente de criptococosis podemos ver que esa duración y esquema de cada una de esas fases puede variar un poco dependiendo del tipo de paciente, particularmente el esquema de inducción. Las 2 primeras semanas como mínimo va a ser la inducción y lo ideal es hacerlo con anfotericina B más flucitocina y debe hacerse de forma intrahospitalaria. Pero hay otras condiciones como por ejemplo el criptococo Gatti, que es más frecuente en inmunocompetentes. En este caso no tenemos confirmación de qué tipo de criptococo, por lo que lo único que tuvimos positivo fue la tinta china. O los criptococomas también pueden ser indicaciones para extender la terapia de inducción de 4 a 6 semanas. También eso se puede hacer en pacientes que no respondan bien inicialmente, que el líquido cefalorraquídeo siga saliendo positivo para el cultivo o el antígeno y que sigan con hipertensión endocraniana. Como dijimos, la inducción idealmente se hace con anfotericina B y tenemos diferentes presentaciones de la anfotericina. Y si habláramos de la terapia ideal, sería con la forma liposomal a dosis de 3 a 4 miligramos por kilo al día, más flucitocina 25 miligramos por kilo cada 6 horas. Esto, como lo decíamos, de 2 a 4 semanas. ¿Por qué preferimos la anfotericina B liposomal? Porque tiene un mayor perfil de seguridad, menos riesgo de lesión renal, de acidosis tubular
y alteraciones electrolíticas que también pueden complicar el cuadro, como la hipomagnesemia, hipocalemia. Si no hay anfotericina B liposomal, podemos considerar complejo lipídico o podemos considerar incluso la de oxicolato. Este paciente a sus 80 años con comorbilidades cardiovasculares, pues tiene riesgo de deteriorar su función renal o presentar alteraciones electrolíticas. Entonces, si solo tuviéramos de oxicolato, tendríamos que considerar, pues ajustar seguramente el bloqueo neuromoral que trae el paciente por su falla cardíaca y vigilarlo de forma estricta. Hay otros escenarios en los que ni siquiera hay acceso a la anfotericina y hay esquemas en población pues inmunocompetente que se han considerado, como por ejemplo dar flucitocina y fluconazol como terapia de inducción, sabiendo que probablemente tiene mayor riesgo de falla terapéutica definida por mediciones que se hacen en el líquido cefalorraquídeo, y en ese caso entonces la terapia de consolidación se suele hacer a dosis más altas con fluconazol, que puede ser de 400 a 800 miligramos. Así que si yo no estoy haciendo una terapia de primera línea en la inducción, la consolidación la debería hacer con dosis más altas de fluconazol. Y esa inducción, esa consolidación, perdón, por lo general dura 8 semanas, que se puede a veces individualizar, y como lo decía, cuando hay niveles séricos del antígeno de criptococo, se puede monitorizar para definir cuándo pasar de la consolidación a la terapia de mantenimiento, que suele darse por hasta un año y se hace con dosis más bajas también de fluconazol. Idealmente, si uno va a dejar una prevención secundaria o una terapia de mantenimiento indefinida, dependerá de si el factor predisponente, bien sea la inmunosupresión o cualquiera de los otros que usted ya mencionó, se pudo corregir o no. ¿Sí? Por ejemplo, en personas con VIH, pues también dependerá de si se eleva o no el recuento de CD4. Y cuando estamos haciendo ese cambio de la inducción al mantenimiento, es muy importante vigilar una cosa que llama el PIRS, PIRS, que es Post-Infection Inflammatory Response Syndrome, que es como un IRIS, pero en pacientes inmunocompetentes, que se ocurre por una respuesta disregulada cuando ya hay mucha eliminación del hongo, pero siguen habiendo algunos antígenos circulantes, aunque sean formas no viables. Bueno, José, ¿cuáles serían los mensajes para llevar al hospital? Perfecto, Andrés. En primer lugar, la criptococosis meningia no es exclusiva del paciente inmunosuprimido, y cuando tengamos un paciente con criptococosis meningia debemos buscar varias causas de inmunosupresión. En segundo lugar, el diagnóstico de la criptococosis meningia se puede hacer a través de diversas pruebas, siendo la mejor de ellas el antígeno de criptococo en líquido cefalorraquídeo, seguido de lo que sería la tinta china. El gold estándar continúa siendo el cultivo, sin embargo debemos recordar que tiene un valor predictivo negativo que no es el mejor. Y cuando tenemos discordancias debemos de apoyarnos en otros tipos de pruebas, como sería por ejemplo el FILM-Array o las características del líquido cefalorraquídeo y la clínica del paciente. En tercer lugar, el tratamiento para la criptococosis meningia, tanto en paciente inmunosuprimido como en inmunocompetente, requiere de combinar 3 fases, que son la inducción, la consolidación y el mantenimiento. Idealmente de primera línea, anfotericina B liposomal y flucitocina para la inducción y fluconazol para la consolidación y el mantenimiento. Y finalmente, cuando estamos tratando a estos pacientes debemos siempre estar vigilantes de las posibles complicaciones que pueden tener y claramente pues del riesgo de mortalidad, que es muy elevado en los mismos. Dentro de las complicaciones vale la pena descartar el síndrome de inflamación post-infección que pueden llegar a presentar, que emula más o menos lo que sería un iris en un paciente con VIH, y siempre estar atento a las posibles secuelas neurológicas que puedan ocurrir. Perfecto, un caso muy interesante y de mucho provecho. Si quieren conocer más sobre el tema de neuroinfección, lo pueden hacer en el capítulo 16.2 de los tomos de medicina interna de la ACMI. Si tienen casos que quieren que discutamos Andrés y yo, los pueden enviar al link de la descripción. Y con esto yo creo, Andrés, que se cierra Interconsulta.